Me gusta el invitado del día de la fecha. Te voy a contar más o menos en base a lo que yo entendí. A ver, Miguel. Estudió psicología, administración de empresas. Ajá. Escribió un libro que se llama Siete leyes que gobiernan el universo. Reflexiones de un espíritu mental. Ahí va. Habla de eso. Perfectamente. Vamos a hablar de metafísica. Tiene una muy linda edición el Está re libro. lindo. Vamos a hablar de metafísica, vamos a hablar de energía, vamos a hablar de la mente, de cómo la mente influencia el cuerpo y el cuerpo a la mente, la ley de atracción. Hay un abanico gigante, vamos a abrir después la línea, si alguno te quiere hacer una duda, algún comentario. 4010-7242, por supuesto que sí. El bebo, este que te quiero presentar, se llama Nico Appelt. Bienvenido, gracias por venir. Buenos días, buenas tardes. Gracias. ¿Querés aplaudir vos también? ¿Así me aplaudo yo solo? ¿Eh? ¿Querés aplaudir vos también? ¿Así me aplaudo yo solo? Sí. Yo te acompaño. Vos también. Yo te acompaño. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, gracias. ¿Sos pendejo? ¿Cuántos años tenés? 29 años. 29 años. ¿Está bien ahí el sonido? Sí, está perfecto. Arranco por la primera, ¿qué es la metafísica? ¿Qué es la metafísica? La psicología ya sé, administración de empresas ya sé, metafísica. ¿qué Es una cosa más, igual que todo eso, ¿no? Metafísica es, justo la palabra es meta, que tendría que ser como lo anterior, lo que contiene la física, que es la materia, es qué es lo que viene antes de la materia, qué es lo que viene antes de lo físico. Lo podemos relacionar como ideas, por ejemplo, ¿no? La capacidad de revisar ideas, que ideas se transforman en creencias, y desde esta creencia, creencias generan realidades. Entonces, cómo a través de revisar una creencia que tengas o modificar creencias, realmente puedas generar una realidad distinta. Un ejemplo concreto que se te venga a la mente. ¿Que yo piense que me van a afanar y me afanen? Ejemplo concretísimo es ese, ¿no? Ok. Si mezclamos la ley de atracción, todo esto que hablamos de energía, todo eso en principio, si bien es como complejo el tema, tiene que ver con esto. Y si yo estoy todo el tiempo pensando en una cosa, voy a generar un montón de escenarios y situaciones para que esa cosa pase. Entonces, lo podemos analizar de la parte espiritual, energética, psicológica, o sea, Claro. Físicamente te vas a poner de cierta manera, te vas a mostrar de cierta manera, entonces... Puede pasar o no, pero yo estoy preparando el suelo para que esté bien Exacto. lindo para pasar. Está la famosa frase crónica de una muerte anunciada, ¿no? Basada en la Exactamente. novela homónima, que es vos estás pensando tipo todo el tiempo en ese escenario y se termina cumpliendo, digamos. Exacto, como una profecía autocumplida, hay mil formas de verlo, ¿no? Ahora, mi pregunta, cuando vos decís, por ejemplo, me puede pasar algo, yo pienso que me va a pasar algo y me termina pasando, pues lo termino trayendo, ¿no? Lo bueno también se atrae de esa manera, lo que te pregunté antes, yo pienso que me van a afanar. Listo, y me afanan ¿por qué? Porque yo lo estoy atrayendo todo el tiempo. Si yo pienso algo positivo, ¿también lo traigo? Exactamente, totalmente. Es que para, digamos, no quiero ponerlo en palabras para el universo, digamos que para uno mismo. A uno mismo le da lo mismo, a tu cerebro, a tu conciencia le da lo mismo hablar de positivo o negativo. No distingue que algo es bueno o es malo. Vos le estás dando una orden y el cerebro dice, ok, me está pidiendo que pase esto. Entonces, supongamos que le sacamos todo lo místico, ¿no? Es como, tu cerebro dice, bueno, me va a doler la cabeza. Entonces, tu cerebro no dice, esto te va a hacer mal, evito que te vea la cabeza, simplemente empezás a preparar un mecanismo biológico para que la cabeza empiece a doler. Claro, pero ya estamos hablando de una tercera persona, vos tenés miedo que te afane a alguien. O chocar en el auto, por ejemplo. Bueno, después, si le metemos un condimento un poco más cuántico, especial, tiene que ver con que el cuerpo emite una radiación, por así decirlo, una vibración. Sí. Y no todos tenemos el mismo grado vibracional, por así decirlo. Una persona que todo el tiempo tiene emociones positivas, constructivas y demás, generalmente está más sutil, por así decirlo. Entonces, eso hace que ciertas realidades no se encuentren entre sí. Estamos Quizás- hablando... Ah, perdón. Sí, no, sí, sí. completa la No, idea. quizás esa persona que te iba a robar va por la vereda enfrente. Entonces, y no te terminas cruzando. Es como que esas realidades empiezan a ir por distintos lugares, ¿no? Estamos hablando con Nicolás Appelt, estamos hablando un poco de metafísica. Dijiste dos frases, en la definición usaste dos veces una negativa. No quiero hablar del universo, quiero hablar de uno mismo. No quiero hablar de algo místico, quiero ir a algo más concreto. ¿Por qué elegís no ir? ¿Porque no querés abrir esa pestaña ahora en la charla o porque no considerás que sean factores relevantes en tu investigación, en tu búsqueda y demás? Que me encantó la observación. Porque en realidad cuando digo que no quiero, en realidad ya introduje el tema. ¿Viste? Y esto es un histérico. es una especie de histeria, pero es como traer justo esto, es decir, no me digo lo positivo o lo negativo, le da lo mismo al cerebro, al ser. Y en realidad cuando yo digo no quiero hablar de espiritualidad, ya estoy hablando de espiritualidad. Entonces no existe esta dualidad de positivo y negativo, o sea, ya lo nombré. Entonces, sí, abramos el juego, ¿no? También es quizás Bien. mi propio prejuicio decir, a ver, en una FM hablar de cosas un poco más místicas, porque quiero a veces bajarlo del plano a cosas concretas, ¿no? Porque mucha gente piensa que vivimos en una nube colgados y que hablar de espíritu, hablar de
de creencia, atracción, tiene que ver con vivir una fantasía. Y yo lo vivo muy concreto, ¿no? ¿Escuchaste hablar del método alquimia? No exactamente del método alquimia, pero cuando hablas de metafísica, digamos que uno de los grandes maestros que estudias es Hermes Trismegisto, que es el creador de la alquimia. Claro. Estamos hablando de Antiguo Egipto, ¿no? Que es el creador de las 7 leyes universales. ¿Y cuáles son esas 7 leyes universales? A grandes rasgos es el principio del mentalismo, que dice, bueno, que todos tenemos una mente y que todo lo que creamos lo creamos a partir de la mente. Bien. Cuando hablamos de mente no es solamente racional, ser racionales, sino que incluye emociones, incluye un montón de energías y demás. Después tenés una ley que es la de correspondencia, que dice, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Esto es... Como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Okay. Esto es como, yo pongo un ejemplo muy concreto, es, ¿querés saber de vos mismo? Te parás en el marco de la puerta de tu habitación y empezás a ver tu habitación. Entonces, lo que esté en la habitación va a hablar de vos y no de la habitación. Hoy fue Norma. A limpiar. Sí, Ya así está. que hoy estoy un rey. Hoy estás ordenado. Voy a contarte una cosa muy íntima, que es cuando yo me independicé de la casa de mis viejos, me mudé a un departamento que es actualmente en el que vive Victoria y viví 2 años en ese departamento. Y yo trabajaba en ese departamento, viví, estaba con amigos y demás, tenía toda una estética y todo un look que yo no podía ver objetivamente porque vivía en ese departamento. Cuando me mudo a otra casa, viene mi viejo y mi tía a darme una mano, el departamento es de mi tía, y cuando me paro en el marco de la puerta y lo veo con los ojos de mi papá, de mi tía, incluso con los míos propios ya abandonando, me di cuenta que ese departamento estaba muy descuidado, que estaba muy venido abajo, que no lo había atendido. Me habían regalado, viste, esas famosas, ese kit de ollas de teflón, que estaban todas rayadas porque tipo los había limpiado con el coso. Veía tipo una telaraña en una esquina que tipo que no le había dado relevancia. Y cuando vi el departamento así, me di cuenta que yo no andaba bien. Y me di cuenta que tenía que mantener mi próxima casa lo más linda y lo más limpia posible. La tuya ahora es luminosa, hermosa, divina. Bueno, pero porque fue tan fuerte el impacto, me agarró una angustia tan grande de pensar, uy, todo este tiempo me descuidé yo. Porque mira cómo había quedado la casa. Así que es interesante eso, de verla afuera. Es exacto, y tiene que ver con eso. Probablemente te vaya mejor ahora que lo que te iba en ese momento. Sí. No sé, es un juicio, ¿no? Pero, entonces, esto es transformar realmente algo que decimos, una ley que es milenaria, que parece sumamente alejada de nosotros. Esa es la segunda. Esa es la segunda. Sí, vamos a repasarlas. Entonces, tiene que ver mentalismo, correspondencia la segunda. Esto, Sí. parate en la puerta de la habitación y fíjate cómo está. ¿Y arriba y abajo? Arriba abajo tiene que ver Tenés con... un triplex. Exacto, ok. tenés que recorrer todos los pisos. No, esto tiene que ver con, ejemplo, oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo, conocerás el universo. Podés tener cualquier visión. ¿Querés llegar a Dios? Conocete a vos mismo. Lo que vos quieres hacer es lo mismo entenderte a vos, entender cómo funciona el universo. Es lo mismo, cualquier cosa que tomes siempre va a hablar del todo. O sea, Perfecto. depende de tu punto de vista, ¿no? Bueno, viste que loco cuando uno ve obras de arte que dice como, uy, mirá qué parecido a la naturaleza, que es como si fuera una coincidencia loca, y en realidad el hombre imita el entorno, imita la naturaleza y va copiando las formas y demás, porque va tratando de absorber lo que tiene de servido en el universo a partir de uno mismo. ¿Entendés? Sí. Exactamente. Perfecto. No, por ahí lo expliqué mal. No, yo lo comprendí. Yo me quedé pensando, vamos al siguiente y después te voy a hacer 200.000 preguntas. Vale, la otra ley, la que sigue, es la ley de vibración. Esto que estamos diciendo, la ley de la atracción que se hizo muy famosa en los últimos años, explica casi exclusivamente la ley de vibración. Entonces estaba pensando en vos y me llamaste. ¿No? Estas cosas que parecen muy mágicas. Está siempre toda la vida, quise trabajar en ese lugar y hoy trabajo en ese lugar. Entonces, ¿cómo es que funciona? ¿Es la casualidad que me llevó a esto? Después existe otra ley, que es la de causa y efecto. Algo tendrás que haber hecho para llegar a ese lugar también. Y después hay una ley muy interesante que es la ley de polaridad. La ley de polaridad dice que todo acá, al menos en la Tierra, tiene 2 polos. El frío y el calor, el hombre y la mujer, Todo tiene un opuesto. Sí, claro. Entonces, lo complejo de la vida es encontrar el equilibrio en ese opuesto, ¿no? Entonces, y lo complicado es que el equilibrio es relativo a cada persona, porque vos podés tener frío, yo puedo tener calor, y los dos en realidad estamos experimentando la temperatura. Entonces, la búsqueda del equilibrio tiene que ver con esta ley, ¿no? Y después viene otra ley, que es la ley de ritmo, que tiene que ver con aceptar algunas cosas como son. Ahora está de día, y si yo me enojo y quiero que sea de noche, no va a ser de noche. Entonces, aceptar que estoy dentro de un gran ritmo, que las cosas funcionan así. Es como, yo no vengo a cambiar un sistema. O sea, yo no vengo a hablar del comunismo, del capitalismo, yo acepto el sistema tal como es. Y dentro del sistema encuentro mi propio equilibrio, ¿no? Es como, si no, estoy luchando contra toda la realidad. Y eso es creer que yo tengo la posta, digamos, Y de cómo eso funciona. no va en contra de un Bueno, ideal creo que de eso a evolución, nosotros no nos pasa. que vamos en contra de ese Y que sistema. creemos que tenemos la posta. Bueno, Nosotros podemos discutir 4 días, una misma idea, y
no vamos a ceder, no va a Bueno, ceder. vos porque te gusta pelear. No, digo, vos sos el gran discutidor también, yo también, está bien. no, pero digo, Son razas de gente. Viste que Jean-Paul Sartre dice que cuando un hombre elige para sí mismo, está eligiendo para el mundo, porque vos tomás una opción que tomás la opción como verdadera, entonces decís, ¿cómo el otro puede elegir esto? Está equivocado si no está eligiendo esto. Es inconsciente, digamos. También está, no sé, Peter O'Toole, que es un director de cine, el Señor de las Moscas, que decía, cuando yo elijo con mucha decisión, pero sin desoír una voz interna en mi cabeza que dice, ojo, puedes estar equivocado. Es que ese es el equilibrio. Es como, yo sé las cosas que creo, ¿no? Y sé que probablemente dentro de un par de años deje de creer en eso porque parte de la coherencia del ser humano es para mí desafiarse en su propia creencia. Si no es que uno es rígido y el que dice yo hace 20 años mantengo la misma creencia, me asusta un poco más que el que le encuentra la incoherencia de pensar distinto hace 10 años. Pero yo sé que dentro de también tomando las leyes y demás, que todo lo que creo también es mentira. Perfecto. Y estoy convencido de eso. Pero yo tengo que elegir. Acá, en este plano, tenemos que elegir. Y hay que hacerse cargo de las elecciones, ¿no? Bueno, sobre eso dos cosas, ¿viste? Los programas de archivo nos han enseñado en este último tiempo como el valor de la coherencia 100%. Y el otro día yo pensaba... Todo el mundo cambia, boludo. Claro, yo pensaba, una cosa es traicionar los principios propios. Eso es una cosa. Entonces, si pescas a alguien defendiendo una causa y después totalmente opuesto a esa causa, genera un choque porque hay un principio traicionado. Pero otra cosa es evolucionar, digamos. Si vos hace 5 años hiciste un chiste machista, xenófobo, dijiste una cosa recontra desagradable, violenta, bueno, bienvenido sea cambiar, evolucionar. Bueno, a Malena le pasó eso con un tuit, una boludez que había puesto. Gira no zona de confort. Tengo 3 laburos, tenés 2 laburos, estás acostumbrado a ver, Pepito tiene 2 laburos, gana buena guita, tiene una vida ya rutinaria que llena la heladera, se va de vacaciones y la pasa joya. Pero Pepito tiene una gana de hacer jarrones como en Ghost y venderlos en Plaza Francia. Pero con un fantasma que le apoya por atrás. Sí, sería hermoso el de mi muro, obvio. Y no se anima. Okay. ¿Y su sueño de su vida es ese o arrancar? Yo no me animo. ¿Vos sí? Ni tanto. A ver, habría que soltar lo material, digo, una vez que lo tenés, una vez que la comodidad la tenés, es lo que hablamos siempre. Siempre, por ejemplo, en las redes sociales está el que dice Tinelli, por ejemplo. Yo Tinelli banco a muerte, pero Tinelli pone, por ejemplo, hay 2 vidas. La segunda empieza cuando te das cuenta que tenés una sola, por ejemplo. Son frases que siempre la bandera de disfrutar la vida, o esos audios que giran de embarrate, tirate al agua. Hay uno con la voz de Lalo Miro. Mira el techo. Mira los árboles. Claro. Pero toda la gente que tiene esa bandera tiene 3 departamentos, autos, Exacto. conoce Europa. Entonces, ¿cómo es? Entonces, vamos a la primera parte, que la primera parte es que, sí, hablemos de esto de zona de confort, que para mí está súper trillado. Esto que ves en Facebook, posteo, salí de tu zona de confort, el pececito saltando de la pecerita más chica a la más... zona de confort por el simple hecho de salir. Y la verdad es que cuando algo a tu vida... cuando vos querés ya pensar distinto, cuando vos querés hacer algo distinto, cuando algo no te hace feliz, la zona de desconformidad, por así decirlo, viene sola. O sea, casi que no la estás eligiendo. Entonces... O sea que no es que vos te vas de la zona de confort. La zona de confort deja de ser confortable. La zona de desconfort te persigue hasta abajo de la cama. Entonces no es algo que vos puedas elegir salir. Termina el contrato de alquiler, ¿no? Ahí. Claro, pero esos hechos que son muy tontos, ¿no? O sea, te dieron el iPhone que, perdón por la verdad, pero te estafaron ahí y eso te sacó de una zona de confort, ¿no? Entonces lo que resta es qué haces en base a esa situación que te está pasando, ¿no? O te envenenás con esa situación o aprendés algo. Yo creo que esa es la diferencia. ¿Quién dice esto? Perdón, es Nicolás Apel. Si recién sintonizás, es el autor de Reflexiones de un espíritu mental. Estamos hablando de todo, digamos. Estamos hablando de puesta en contexto, de si esto toca a todas las clases sociales o solamente es algo para gente que tiene determinadas cosas aseguradas, que es la segunda parte de la pregunta de Miguel. Estamos hablando de la zona de confort, que es bastante interesante lo que estás diciendo. A ver, hay que anunciar estas charlas con tiempo. Es demasiado interesante, es loco, pero la intro de la Biblia dice cosas parecidas de lo de arriba y abajo de las 7 leyes. No soy creyente, bueno. Muchos mensajes. Unos que piensan que sí, unos que piensan que no, zona de confort. Che, suban esta entrevista por favor. La verdad que sí, es muy interesante. Va a estar subida por supuesto al blog de Últimos Cartuchos. Igual ahora tenemos algunos mensajes al 11 66 67 107. ¿Posta? Sí, mensajes de audio que nos mandaron, como por ejemplo este. Sofía.
Ahí va. Es eso. Puede ser que no le guste a otra persona, simple. Estamos hablando de que uno... Piensa en positivo, me hizo un análisis de HIV, me dio positivo. Ay, tenés, hijo de puta, pensar positivo, ahora chupala. Es así. Vos sabés que, ¿quién contó? Pachano. No, Bueno, pero Pachano se Pachano reía. contó que cuando le llegó se confundió. ¿Te acuerdas que contó que se asustó pensando como, ay, como que no entendió bien porque está bajo presión? No, estamos hablando que hay cosas que no dependen de un tercero. No, yo creo en algo... Sí, cosas que no. Yo creo en el libre albedrío, con lo cual es como... Yo puedo influenciarte un montón. O sea, es más, cuando ves a alguien carismático en la tele, te influencia y te genera cierta atracción. Sí. Pero el ser humano tiene libre albedrío, con lo cual, por más que yo te esté diciendo que te quiero, si no estás dentro de su plan, es... Yo influencio mucho, @Martín Garabal, influencio un montón. Es un influencer. Y barato, mucho más barato que Miguel, que es @Miguel Granados. Ay, Pero tengo menos alcance porque tengo menos volumen de seguidores. Otra pregunta. Gente que es, lo anoté mientras charlabas, gente que es algo que no quiere. Por ejemplo, vos decís, yo creo y formo mi conciencia, formo mi manera de pensar, formo mi carácter, ¿no? En base a mis gustos por ahí. Hay gente que tiene carácter y es algo que no quiere. Por ejemplo, hay gente que es celosa y padece ser celoso. Hay gente que es envidiosa y lo padece y lo sufre. Ok, yo no creo que haya personas que no sean lo que quieren. Eso digo, lo buscan. O sea, en un punto, la complejidad tiene que ver con que nosotros, así como siendo muy generosos, suponete que el 10% de nuestras decisiones realmente pasan por nuestro consciente. Y el 90% de las cosas que realmente deseamos que queremos y que nos guían y nos determinan, las hacemos en la oscuridad del inconsciente. Y como no conocemos cómo es ese inconsciente, cuando somos celosos decimos, esto no tiene nada que ver conmigo. Cuando todo el tiempo pierdo las cosas, digo, esto no tiene nada que ver conmigo. Cuando empiezan a pasar cosas que parece que no queremos, decimos, esto no tiene que ver conmigo. Pero en realidad es que no tenés idea cómo funciona tu ser porque nos desconocemos. Entonces vas a ver todo como externo, ¿no? Como que alguien lo está haciendo afuera. Acá entra una noción que para mí es vital, lo digo porque me psicoanalizo hace mucho tiempo y porque soy hijo de psicólogos, lo que tiene que ver con la palabra inconsciente, que es la primera vez que aparece en la charla. Y en la tanda, cuando estábamos preparándonos para arrancar el bloque, vos dijiste, el 90% de las decisiones las toma tu inconsciente. Muchas de estas cosas, yo tengo la sensación, muchas de ley de atracción, ley de vibración y demás, trabajan mucho sobre el consciente. Entonces la gente se propone, voy a ser feliz, voy a ser feliz, voy a ser feliz, o no voy a estar triste con esta situación. Entonces lo que no están tomando en cuenta es que el inconsciente está ahí y uno toma cosas, repite patrones, sueña, digo, aparece de determinadas maneras, pero uno a veces no está perceptivo a verlo. Yo creo que el inconsciente nos lleva de la mano a pasear y nosotros de vez en cuando elegimos algunos dulces por ahí, pero bueno, yo creo que el proceso Esa frase estaba armada para una charla, para sí, un congreso, ¿no? Está ahí, sí. Son frases para congresos. Es lo mismo pasa con el ego, ¿no? Que es O como para algunos Joel Fernández, para la subida de azúcar. Pero yo creo que este aporte que es genial tiene que ver con que en realidad es como la mayoría de los deseos están en el inconsciente. Si uno dice, yo quiero un auto, yo quiero un auto, yo quiero un auto, yo quiero un auto, solamente con el 10%, y el 90% de tu ser realmente dice, yo quiero vivir la experiencia de caminar, nunca le vas a ganar a ese 90%. Entonces el trabajo que hay que hacer es realmente ir a preguntarte qué quiero y para qué quiero. Entonces, volviendo como al ejemplo de yo quiero hacer jarrones, a veces la gente, y esto cuando la gente viene a hacer una consulta, la mayoría de las personas viene y dice, soy infeliz. Yo no sé qué hacer, este mundo como está ahora a mí no me hace más feliz, porque no quiero trabajar más 8 horas por día, y como todo lo que está trillado de hoy en día. Y en realidad lo que termina haciendo es cambiar una forma por otra, ¿no? Es cambio, el trabajo de oficina puede hacer jarrones. Y en realidad lo que hay que hacerse la pregunta para estar más cercanos a este inconsciente es, ¿qué quiero obtener de esa experiencia? ¿Qué quiero obtener en realidad de hacer jarrones? Porque en realidad quizás lo que quiero hacer es otra cosa. ¿Se entiende a dónde quiero ir? Y a vos, sabiendo todo esto, ¿en qué saber todo esto que vos sabés la teoría y la viralizás, digamos? ¿En qué te cambia la vida vos? ¿En qué te hace más feliz saber todo esto? Que por lo cual lo querés enseñar. En un punto es que más veces por día soy feliz. O sea, yo no creo en la felicidad eterna y no creo que nosotros, como frase de sobrecito, vengamos a ser felices. Yo creo que para que vos seas feliz, sí o sí tenés que conocer lo que es la tristeza. Si no, no sabrías, por la falta de contraste, sí, no sabrías cuál es la felicidad. Como decir, yo quiero ayudar a alguien, entonces para ayudar necesitas que alguien necesite. Entonces, yo creo que venimos a ser varias veces por día el menos feliz y varias veces estar triste, experimentar un montón de emociones, y lo que logré es volver más rápido a mi centro, sabiendo esto. ¿Por qué? Porque si me pasa algo, si viene, no sé, viene alguien afuera y te roba, le cambia el dólar y te preocupa y demás, yo lo llevo para adentro mío. Yo no vivo las circunstancias de afuera. Digo, bueno, a ver, ¿cómo me está atravesando esto? Y hago que no cambie mi emoción.
O sea, que cuando vengan no sea capaz de adueñarse de mi emoción, sino yo elegirla y guiarla. Perfecto, comprendo. Otra pregunta acerca de vos y la gente que piensa como vos. ¿Por qué crees que la mayoría de las personas, a la gente que piensa como vos y que habla como vos y tiene ese estilo de vida, así que es un estilo de vida, la prejuzga para el lado de que si te gusta, por ejemplo, tenés un mega auto o te gusta la guita, decís, ah, pero este al final era terrible careta? Sí, Porque totalmente. uno puede ser un mega millonario, dueño de una multinacional y tener esa modalidad de vida, ¿no? Totalmente. Me pasó una vez que me encontré con un hindú y me dijo algo que me descolocó hace un par de años. Y me dijo, ¿vos pensaste alguna vez que los millonarios son altamente espirituales? Primero, o sea, fue como mi primer quiebre. Yo tengo un auto, tengo moto y tengo un departamento en Libertador en zona norte. No tengo ningún conflicto. Y con esto no estoy como mostrándome la materia. O sea, no tengo conflicto. ¿Por qué? Antes nombré la ley de polaridad. La ley de polaridad dice que si hay un espíritu del otro lado, el contrario es la materia. Entonces, lo que es contrario parece que nunca se puede unir. Entonces, yo lo que tengo muy consciente es que si soy una persona espiritual, necesito un vehículo que es la materia para poder experimentarme acá en la Tierra. Entonces, no tengo conflicto. Sí, el problema yo creo que es... ¿El vehículo qué te refería? ¿Tu cuerpo? Mi cuerpo está hecho de materia. Entonces, el que está en contra de la materia... Bueno, como el otro día en la obra de Humberto, ¿no? Claro, exactamente, que es de Dios que baja a la tierra y elige el cuerpo de Tortonese porque necesita la materia para comunicarse. Exacto, o sea, ir en contra de la materia es como ir en contra mismo del vehículo que elige el espíritu si crees en la espiritualidad. Entonces, es como ir en contra de lo que te hace expresarte. Para mí el problema no es cuánto tenés, porque cada uno va a necesitar algo distinto, el problema es el apego que tengas a eso. Entonces, ahí viene el problema también de malentender el apego, que el apego es como, yo no tengo nada, yo me desapego de todo lo material. El problema es que si yo tengo un vaso ahora en la mano, si yo me gustan mucho los vasos, el problema es que si se rompe, ahí va... ¿Cómo te lo tomás? ¿Cómo me lo tomo? Si pienso que es lo peor que pasa en el mundo, Claro, ¿cuán importante que es no me esa lo pérdida? merezco. Hoy la verdad, si se me da un vaso y cambia mi vida, no depende de lo de afuera. Así como hablábamos del inconsciente hace un rato, en la tanda antes de salir, hablábamos de esto que se tocó, se atravesó en todas las preguntas, pero no llegamos a profundizar. Uno siente que por ahí lo espiritual o ciertas preguntas sobre la existencia, sobre la felicidad, sobre el disfrute y demás, pueden venir cuando determinadas necesidades están satisfechas. Y estoy seguro que a nosotros nos escucha mucha gente que se quedó sin laburo, que vive en condiciones económicas jodidas. Mismo muchos de los que hacemos el programa estamos apremiados, algunos económicamente y demás. Entonces, bueno, ¿cómo me voy a preocupar por la energía? ¿Cómo me voy a preocupar por la vibración? Exacto. ¿Cómo me voy a preocupar, por ejemplo, no sé, trabajo en una fábrica 12 horas, trabajo en una oficina 14, estoy con 2 laburos y no llego? No tengo tiempo de preguntarme cuál es el centro de mi cebolla detrás de todas estas capas y ver qué es lo que me hace más feliz. ¿Qué pueden tomar, digamos, en qué puede servirte esta filosofía y demás para decir, ah, bueno, yo puedo rescatar algo de esto y puedo explorar? De hecho, pensar así es gratis. Sí, Está bueno también. está bueno también. De hecho, reflexionar es gratis. Claro, o sea, sí. pero, a ver, igual acá en esto comparto en que, sí, reflexionar es gratis, pero cuando las preocupaciones son tan grandes, llevarse a la reflexión queda en último plano porque es la última necesidad. O sea, cuando tengo que pagar el gas, la luz y me aumentan las cosas, realmente ponerme a reflexionar es algo de última instancia. En Grecia hubo tanta filosofía porque cultivaban, 6 meses cultivaban y 6 meses estaban viendo cómo se desarrollaba el cultivo. Entonces tenían 6 meses para pensar. Entonces, acá, que estamos viendo otras realidades, yo entiendo que no pase. Lo que es concreto y que sí se puede usar es realmente, y saquémosle si quieren todo el tinte de eso, yo me despierto mañana a mañana, tenga que hacer lo que tenga que hacer, sea millonario, sea pobre. Si yo pienso que va a ser el peor día de mi vida, estoy jodiéndome un día más en la existencia. Y va más allá de la materia o la plata que puedo ganar. Porque lo que pasa es que darse tiempo, perdón que te interrumpa, pero darse tiempo para pensar positivo, ese tiempo el tiempo que tenés para pensar en positivo, lo tenés porque estás cómodo. No, porque si no, no tenés tiempo para No, pensar. porque en realidad de forma automática estamos acostumbrados a pensar más negativo. Entonces estamos con TN prendido, estamos ahí con... Y sin hablar mal, o sea, a mí me da igual los noticieros, ¿no? Es como... Pero estamos eligiendo poner atención sobre noticias negativas, porque todo lo que estamos consumiendo tiende a ser negativo. No, si un hipopótamo esa te chupa un huevo, ¿no? No, claro. Tiene una pregunta nuestro productor creativo, Lucas. Y vos no Ok. sintetizaste. Perfecto.
Ok, perfecto. A ver, primero, es como, tampoco es tan lineal como escucho y doy una respuesta, ¿no? Porque que produzcas. Pero que para que pase eso, vos tenés que estar en una sintonía donde el de afuera te pueda ver. Y nadie va a querer hacer negocios, y lo digo con la gente que quiere hacer más plata, nadie va a hacer negocios con un pesimista. Nadie va a hacer negocios con alguien que le da asco a la plata. Nadie va a hacer música con alguien que reniega de su propia música. Entonces, empezar por lo anterior, ¿no? ¿Realmente crees que se puede vivir de eso? Estoy pensando, ¿sabes en qué? Hay gente que está, piensa que no está apta para el amor. Hay gente que piensa como, no sé, las minas son todas unas histéricas, los tipos son todos unos oretes, ¿por qué nadie me valora? ¿Por qué nadie me ve? Y seguramente esa persona, hay gente que le está mirando y no la está viendo, ¿me entendés? Porque está con ese discurso. Lo mismo con los trabajos. Hay gente que piensa, más allá de lo apremiante y lo jodido que es el sistema, digamos, porque el sistema, el capitalismo es el que mejor funcionó de todo, o el que más funcionó de todos a lo largo de los años, pero genera enormes desigualdades. Ayer veía los 8 tipos que son dueños de la mitad de la fortuna del mundo, y son 8 tipos. Sí, yo soy uno. Bueno, Miguel Granado, Mark Zuckerberg, La suerte te tiene que encontrar trabajando, aporta una muy linda frase, ¿no? Pero, digamos, viste que hay gente que está enojada como con el éxito del otro, con nuestro psicólogo Nicolás Camjal, a mí me pasa todas eso. las semanas, hay gente que está como enojada, como dice, no, ¿por qué la gente escucha esto? ¿Por qué la gente ve esto? La mayoría, no pero ¿por qué la mayoría el éxito le hace ruido cuando lo ve y empieza con todo el discurso de, uy, ¿cómo hizo la plata? Y seguro, y este es un chanta porque está hablando de espiritualidad, al mismo tiempo habla de dinero, y es porque le hace el espejo enfrente de aquello que todavía no puede conquistar, y eso es como refleja que en realidad otro está pudiendo alcanzar y yo no, pero no me pregunto qué hizo distinto, ¿no? Me pongo en la otra vereda, con que seguro hizo algo mal y no me pongo en la vereda de qué puedo hacer distinto. Acá está el ejemplo de lo que quiero sacar del casillero ese en el que está puesto. Qué fácil es hablar así cuando tenés 3 autos y 2 motos. ¿Por qué está visto así en la manera de pensar esta? Si no, él no está hablando de vivir, de cosechar zucchinis en una aldea. Y dije un auto y una moto, ya le No, es un ejemplo, pero, sí. pero ¿entendés lo que voy? Ah, O sea, un solo auto tenés que... Qué ratón. Qué rata. pobre. No. A ver, la pregunta es esta. Primero la pregunta que nunca me hicieron es cuánto estudié, ¿no? Y cuánto me banqué por mis propios medios. Pero no se trata de contar la historia para justificar cómo llegué a esa materia. No me interesa, porque siento en ese juego tiene que ver con justificar algo con lo que estuviese en conflicto, y no es así. Yo creo que volviendo al ejemplo anterior del músico y demás, tiene que ver con realmente hacerte la pregunta si realmente qué pasaría si sos exitoso y no. Son preguntas que a veces uno no se quiere hacer, que a veces que cuando uno alcanza el éxito realmente no lo puede sostener, ¿no? O cree que lo que uno hace no está bueno. Entonces nunca termina llegando a nadie, porque crea un producto musical, pero en el fondo digo, es malísimo lo que hago. Lo está, sí. Si lo tiene que poner negativo o positivo, lo pone negativo y así es como camina, digamos. Viste que hay gente que por ahí vos te das cuenta que está trabajando, mucha gente que está trabajando de algo que no es su vocación, no es lo que eligió y tiene un trabajo para subsistir y te conmueve cuando lo hace increíble. No sé si les pasó. Sí. No entendí. A ver, a veces uno va, no sé, vas a un restaurante a comer, vas a un bar permanentemente y muy probablemente alguien se está pagando los estudios o se está bancando mientras se prepara para otra cosa y demás. Y el laburo es un laburo muy exigente, por ahí son muchas horas, mucho tiempo parado, y entonces te atienden mal y vos decís, bueno, también, viste, está haciendo este laburo, que no sé qué. Y hay gente que lo hace espectacular, digamos, porque para mí no define, digamos, hay gente que puede hacer muy bien su trabajo independientemente de si es su pasión o no es su pasión. Obvio. Y lo hace con... Bueno, yo creo que esa es la gente que logra tener el pensamiento positivo. Y puede pasar en todas las cosas, digo, puede pasar en ese trabajo como en el ideal. Yo he trabajado, lamentablemente me ha pasado de trabajar en cosas que ahora a la distancia digo, debería haberlas disfrutado más, porque eran trabajos que se acercaban bastante a lo que yo quería hacer. Y por ahí uno a veces está a las puteadas, mismo a veces nos pasa con la radio, que tenemos que hacer un poquito más conmigo, tenemos que hacer una cosa más, grabar una cosa más, y estamos agotados y decís, pará, me estoy quejando de lleno, pero y te tenés que hacer como un ejercicio de ponerte como por afuera, ¿viste? Sí. Tenés que hacer el freno uno mismo, pero eso tiene que tener recompensa, ¿no? Chicos, tenemos que, en el próximo bloque hacemos el hombre leche, el hombre que solo podía hacer leche. Y Miguel por ahí dice como, uff, qué difícil, qué desafío. Mira, pero yo me quejo por default, pero bueno, sí. Yo te pongo quizás un ejemplo bien concreto de algo. Yo trabajaba para
para una empresa, ¿no? Y en un momento cuando empecé con estas ideas, además, que empecé hace varios años, dije, mi vida ya no cuadra dentro del sistema. Estoy afuera del sistema porque pienso distinto, cómo esto va a entrar a una empresa. Y dije, no, a ver, si uso las propias leyes y demás, yo puedo usar todo lo que me está dando el sistema para hacer algo al respecto. Entonces, por ejemplo, de una empresa que trabajaba, empecé a crear mi propia posición. O sea, no es que... Y esto es, empecé a dar charlas adentro de la empresa sobre estos temas. Entonces, no es que tuve que cambiar el mundo. Que el otro puede pensar distinto, y eso ya es un avance, ¿no? Es difícil, pero sí. Es así, amigo, gracias por venir. Me parece que esto amerita una segunda visita. Dio mucho jugo, muchos comentarios, la gente quiere escucharla entera, después tranquilo. Por ahí ahora la está Es un escuchando. espíritu mental, ya la vamos a Sí, subir al blog. por ahí alguno está en la oficina, la está escuchando de oreja, de costado, pero la escucha Nos vemos bien. en Facebook si Lo quieren. que, eso, lo seguir. que venía, las grandes historias, ¿viste? Cuando escuchás documentales de los tipos más, ya sean ricos, exitosos, músicos, lo más cojonudo del mundo, todos empiezan con una historia, todos empiezan con una historia de vida que se animó o cosas, ¿viste? Y sí. Como que se animó a pegar un salto, que dejó algo, que se la jugó, que primero le ganó el miedo, digamos. Vale la pena intentar. Que tuvo huevo, básicamente. Gracias, Nico Apelch. Gracias por su tiempo. Gracias por Gracias, venir. muchas gracias.